Bienvenidas y bienvenidos a este curso de Derecho Procesal Penal. Hemos agotado ya y dejado por un lado el curso de Derecho Penal. Iniciamos hoy con las cuestiones procedimentales. La finalidad de este curso no es establecer los aspectos doctrinarios o doctrinales, sino dedicarnos de alguna manera a las partes prácticas del derecho procesal penal. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña clase introductoria que ustedes pueden ampliar perfectamente en cualquier libro de derecho procesal penal. Si se recuerdan, la finalidad del derecho penal en todo caso es el establecimiento de cómo se aplica el jus puniendi, el jus punale del Estado, las finalidades de prevención general, de prevención especial y algunas otras características. La finalidad del derecho procesal penal es precisamente crear un conjunto de normas que puedan darle viabilidad al procedimiento penal con un fin específico, y es la averiguación de la verdad. Pero no solamente la averiguación de la verdad, sino dar respuesta a las legítimas pretensiones de las partes. Cada una de las partes, cada uno de los sujetos procesales tiene una finalidad, y la finalidad básica del proceso entonces es darle respuesta a cada una de ellas. Algo que en algún momento crea confusión o crea duda es el hecho de que, por una parte, en Guatemala, por ejemplo, tenemos un código penal del año 73 y algunas leyes especiales más modernas, y por otra parte tenemos un nuevo código procesal penal a partir del año 92. Hay una incompatibilidad en todo caso entre las normas procedimentales del año 92 y la norma sustantiva del año 73. Yo considero que no. Si en algún momento uno tiene, y siempre he dado el ejemplo, si en algún momento uno tiene un automóvil, un Volkswagen del 69, un Volkswagen del 70, una cucarachita, y quiere manejar este vehículo, lo que debe de atender son las reglas, las vías que existen en la calle. El derecho penal, en todo caso, es esto: es un auto del 73, un auto clásico que tiene sus bases y sus fundamentos precisamente en la perspectiva de derecho penal de esos años. Sin embargo, el procedimiento, es decir, el camino que se va a utilizar para llegar a la averiguación de la verdad, pues deviene del 92. Un auto del 73 puede perfectamente ser conducido en una carretera hecha en el 92. Por supuesto, el auto del 73 necesita tener un mantenimiento, y para ello precisamente se crean las leyes especiales, y por otra parte los caminos realizados a partir del 92 pues necesitan también en algún momento algún tipo de cambio de vías, algún tipo de mantenimiento también, y por qué no decirlo, algún tipo de reestructuración funcional para que se pueda llegar a lo que el derecho procesal penal quiere, que, como repito, es determinar la averiguación o establecer la averiguación de la verdad y darle una solución a las legítimas pretensiones de las partes. La naturaleza del derecho procesal penal obviamente es la misma del derecho penal, es un derecho público de carácter interno, al igual que la norma sustantiva o que la rama sustantiva del derecho. Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay tres principios, tres grandes segmentos de principios que fundamentan el proceso. Por una parte, están los principios constitucionales, que también son llamados garantías o derechos fundamentales. Aquí encontramos, por ejemplo, el debido proceso, el derecho de defensa. Hablamos también sobre el plazo razonable, sobre el principio de no ser juzgado dos veces por un mismo delito, etcétera. Por otra parte, hay algunos principios específicos del derecho procesal penal, como son el principio de legalidad, el principio de oportunidad, el principio de inmediación, el de oralidad, el de publicidad, entre otros. También tenemos algunos principios que devienen de la aplicación práctica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una aplicación práctica que se da a partir de la base jurisprudencial que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una serie de principios
que tienen su fundamento en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que se han visto desarrollados a partir de algunas de las sentencias de carácter jurisprudencial de este alto organismo de derechos humanos. Bien, todas estas cuestiones las podemos ver en cualquier libro de derecho procesal penal o incluso hay bastante documentación en la red que nos puede ampliar las definiciones y características también de ellos. Algo que es común en todo caso en los sistemas es el hecho de que se ha dividido históricamente, en el caso de Guatemala, en tres sistemas para su estudio el derecho procesal penal: el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto. Como dice el doctor Eugenio Zaffaroni, no hay un sistema realmente puro y al final de cuentas, pues todos los sistemas terminan siendo mixtos con la influencia de alguno de ellos. En el caso guatemalteco, con el nuevo Código Procesal Penal a partir del año 92, pues la influencia más fuerte es del sistema acusatorio, aunque mantenemos todavía algunos rezagos del sistema inquisitivo propio de otros países, porque hay que decirlo, también el sistema inquisitivo hoy por hoy todavía funciona en algunos países. En el caso de México, por ejemplo, hace apenas unos años han iniciado con un nuevo sistema acusatorio y de alguna manera pues están dando sus primeros pasos y analizando la forma del cambio que se ha dado, sobre todo en cuanto a la oralidad. Hay también algo fundamental que tenemos que tomar en cuenta y es lo que establece el artículo 24 bis, el artículo 24 ter y el artículo 24 quater del Código Procesal Penal. Y en esto sí tenemos que tener la puntualidad de establecer cuándo se va a realizar una acción pública o cuándo es una acción pública, cuándo es una acción pública a instancia dependiente de instancia particular y cuándo es una acción privada. Al final, también como algunos autores lo establecen, terminamos teniendo siempre una acción pública porque a pesar de que pueda ser pública, pública dependiente de instancia particular o acción privada, solamente es el mecanismo de darle viabilidad porque el Estado al final de cuentas tiene el ejercicio del jus puniendi y el jus ponale, y esto se va a ver reflejado precisamente en el proceso. Por eso es que se dice que en todo caso, en principio y en final, las acciones son públicas. Siempre hay un órgano contralor. Recordemos que el Estado tiene el monopolio del ejercicio del jus puniendi y el jus ponale que se ven consagrados precisamente en el proceso. Bueno, ya hablamos un poco sobre el tipo de sistema en el que estamos, hablamos sobre las finalidades o el fin del proceso penal, un poco sobre los principios, un poco sobre las acciones. Hablemos ahora sobre los actores, es decir, sobre los sujetos procesales. En muchas ocasiones se les llama partes procesales, sin embargo, tenemos que hacer la diferenciación. Generalmente, cuando se habla de partes procesales, estamos en otras ramas del derecho. En el proceso penal es más técnico hablar sobre sujetos procesales. ¿Y quiénes son esos sujetos procesales? Pues por una parte tenemos al Ministerio Público, que se rige precisamente no solamente por lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, por las leyes procesales, sino también por su ley orgánica. Por otra parte, aunque algunos autores no lo toman como un sujeto procesal, yo quisiera pensar que ya hay una actividad más amplia de la víctima en el proceso y considero que debe de tener la categoría de sujeto procesal también. Recordemos que antes de la reforma del artículo 116 del artículo 117 del Código Procesal Penal, pues la actuación de la víctima era bastante limitada. Sin embargo,
Recordemos también que hay una reforma a partir de la ley orgánica del Instituto de la Víctima, se reforma el artículo 117 y se integra un concepto mucho más amplio de víctima que deviene precisamente de la Declaración sobre Principios de Atención a Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder de Naciones Unidas de 1985. A partir de esta reforma en el artículo 117, pues se da una participación más amplia a la víctima, de tal forma que incluso algunas decisiones no son tomadas sin previo la autorización de la misma o en todo caso, sí, por lo menos dándole la facultad para poder ser escuchada. Como repito, algunos autores no la ven como un sujeto procesal, sin embargo, y de esto vamos a hablar en el transcurso del curso, la actitud de la víctima y la protección a la víctima es tan amplia que hoy por hoy, aunque no se haya constituido como querellante adhesivo, hoy por hoy puede estar a la parte del Ministerio Público solicitando algunas diligencias y también haciendo ver su opinión dentro del proceso. Bueno, por una parte está la víctima también, desde mi perspectiva personal y muy particular, por supuesto, como un sujeto procesal, y por otra parte, pues está ya la parte de la dirección, donde a través de un abogado director puede constituirse como querellante adhesivo también. Esta es la parte, una de las partes de los sujetos procesales. Recordemos también que hay un querellante exclusivo, pero vamos a hablar de él cuando hablemos sobre los delitos de acción privada. Por el otro lado, pues obviamente está el imputado y su defensor. El defensor, como todos sabemos, puede ser una persona, es un profesional del derecho que puede ser una persona que trabaje en el Instituto de la Defensa Pública Penal o puede ser también un abogado de confianza particular del imputado. Hablando del imputado, pues también se le conoce de diferentes formas en relación a las diferentes fases del proceso. Inicialmente se conoce como imputado a la persona que ha sido procesado. De hecho, el Código Procesal Penal lo refiere como imputado en gran parte de él, pero tiene otras categorías. La persona que ha sido denunciada se le conoce como denunciado. Cuando se presenta dentro de los actos introductorios una querella y esta querella es de delitos de acción pública o de acción pública dependientes de instancia particular, pues esta persona va a tener el nombre de incoado. Vamos a hablar de esto también porque algunas veces se crea confusión pensando que solamente se puede presentar querellas en delitos de acción privada cuando no es así. Por otra parte, cuando ya está siendo investigado, la persona puede llamársele imputado. Sindicado se le llamará cuando ya está ligado a proceso o en todo caso cuando ya se ha solicitado que se cite o se aprenda. Es decir, cuando hay un juez que ya tiene el control jurisdiccional del expediente de investigación del Ministerio Público, a la persona técnicamente se le debe de conocer como sindicado. Luego de la primera declaración, cuando la persona es ligada a proceso, a partir de lo que establece el artículo 320 del Código Procesal Penal, pues ya se le puede llamar procesado. En la etapa intermedia, en el momento en que el Ministerio Público presenta su escrito de acusación, pues ya se le va a conocer como acusado. Y si el escrito de acusación del Ministerio Público es aceptado, esa pequeña fase en la que la persona es acusada y llevada a juicio oral, en ese pequeño lapso se le puede llamar también enjuiciado. También se le conoce como enjuiciado o acusado hasta el momento del juicio oral, cuando si hay una sentencia de carácter condenatorio en contra de él, se empieza a conocer como condenado. Luego de ser condenado, cuando ya la sentencia causa cosa juzgada, pues ya se le puede denominar ejecutado o reo. Otro de los sujetos procesales también que figura dentro del Código Procesal Penal es el tercero civilmente demandado. Bueno, vamos a hablar de todos ellos en el transcurso del curso. Como les decía, esta es una clase introductoria, sobre todo para presentar el curso,
para tener algunas nociones de aspectos básicos y posteriormente pues vamos a hablar ya de cuestiones procedimentales. La próxima clase hablamos sobre actos introductorios y empezamos a ver las diferentes posibilidades que tiene el Ministerio Público como órgano encargado de la investigación a partir de la denuncia o de la notitia criminis que tiene de un hecho denunciado ante ellos como un delito. Muchísimas gracias.